En los rincones más íntimos de nuestra existencia yacen los secretos del universo, esperando ser desvelados por aquellos dispuestos a adentrarse en el misterio de su propia conciencia. En este viaje hacia lo desconocido, nos encontramos cara a cara con la verdad más profunda, que somos arquitectos de nuestro destino, forjando nuestras realidades con cada pensamiento, cada emoción y cada acción. Te doy la bienvenida a este espacio donde deseo compartir una parte significativa de mi viaje personal, un trayecto que me llevó a descubrir y dominar una herramienta formidable para manifestar el éxito en todas las áreas de la vida. No siempre tuve conciencia de esta capacidad, pero una vez que la comprendí y la puse en práctica, mi realidad se transformó de manera radical. Es mi deseo guiarlos a través de mi experiencia, detallando cada paso, para que también puedan aprender a emplear esta manifestación en sus propias vidas. Mi historia comienza en un punto de mi existencia en el que me encontraba en una encrucijada, sintiéndome desorientado y sin rumbo. Enfrentaba obstáculos en diversas esferas, ya fuese en mi carrera profesional, mis relaciones interpersonales o incluso mi salud. Ante esta situación, me percaté de que algo debía cambiar de manera drástica y decidida. Así, emprendí la búsqueda de respuestas que me condujeran hacia un camino de realización y plenitud. Fue durante este proceso de exploración que me topé con el poder de la manifestación consciente, la idea de que nosotros, como seres humanos, poseemos la capacidad de moldear nuestra realidad a través de nuestros pensamientos y emociones resonó profundamente en mi ser. Esta noción encendió una luz en lo más profundo de mi ser, despertando mi curiosidad y motivación por comprender y aplicar esta ley universal en mi propia vida. Desde ese momento, me sumergí de lleno en el estudio y la práctica de esta filosofía, buscando comprender su esencia y descubrir su aplicación práctica en mi día a día. A lo largo de mi búsqueda, me adentré en una amplia variedad de recursos, desde libros clásicos hasta las enseñanzas de maestros contemporáneos en el campo de la manifestación consciente. Cada página que leía, cada conferencia a la que asistía, ampliaba mi comprensión sobre el potencial ilimitado que reside dentro de cada uno de nosotros. Sin embargo, no fue sino hasta que logré comprender la profunda conexión entre mi mente subconsciente y mi realidad externa que todo comenzó a encajar en su lugar. Descubrir la estrecha relación entre mis pensamientos, mis emociones y las circunstancias que experimentaba en mi vida cotidiana fue revelador. Comprendí que mi mente subconsciente actuaba como un filtro a través del cual interpretaba y manifestaba mi realidad. Cada creencia arraigada en lo más profundo de mi ser, cada pensamiento repetido una y otra vez, tenía un impacto directo en mi experiencia de vida. Con esta comprensión llegó la certeza de que si deseaba transformar mi realidad externa, primero debía abordar y transformar mi mundo interno. Así, me entregué con fervor a la tarea de explorar y reprogramar mi mente subconsciente. A través de técnicas de visualización creativa, afirmaciones positivas y la práctica deliberada de enfocar mi atención en lo que deseaba crear, comencé a experimentar cambios notables en mi vida. Cada día, dedicaba tiempo a imaginar vívidamente la realidad que anhelaba, sumergiéndome en la sensación de que ya había logrado mis metas y sueños más preciados. Esta práctica constante y disciplinada me permitió cultivar una profunda confianza en el proceso de manifestación y en mi propio poder para dar forma a mi destino. A medida que profundizaba en mi comprensión y dominio de la manifestación consciente, comencé a experimentar resultados cada vez más sorprendentes en todas las áreas de mi vida. Mi carrera profesional despegó de manera extraordinaria, atrayendo oportunidades y éxitos que antes solo podía imaginar. Mis relaciones interpersonales se transformaron, floreciendo en conexiones genuinas y significativas que nutrían mi alma. Incluso mi salud y bienestar experimentaron una mejora notable, manifestando un estado de vitalidad y equilibrio que antes me parecía inalcanzable. Cada logro, cada manifestación exitosa, reafirmaba mi fe en el poder ilimitado que reside dentro de cada uno de nosotros. Me di cuenta de que el verdadero secreto para manifestar el éxito en todas las áreas de la vida reside en cultivar una profunda conexión con nuestra propia divinidad interior y confiar en el proceso creativo del universo. Con cada experiencia, aprendí a soltar el control y entregarme plenamente al flujo de la vida, sabiendo que el universo siempre conspira a nuestro favor cuando alineamos nuestros pensamientos y emociones con nuestros deseos más profundos. Así pues, aquí estoy, compartiendo mi historia con ustedes, con la esperanza de que puedan encontrar inspiración y orientación en su propio viaje de manifestación consciente. Recuerden, ustedes son los arquitectos de su propia realidad, los creadores de su destino. Con fe, determinación y una profunda conexión con su ser interior, no hay límite para lo que pueden lograr. El éxito en todas las áreas de la vida está al alcance de cada uno de ustedes, solo deben creer y permitir que se manifieste en su realidad.
Una vez sembradas en lo más profundo de nuestra mente, eventualmente florecen en nuestra realidad externa. Así que me sumergí en el trabajo interno, en la tarea de transformar mis pensamientos limitantes en afirmaciones poderosas y en visualizar con claridad mis metas y sueños. A medida que profundizaba en este viaje de autodescubrimiento, comencé a experimentar cambios sorprendentes en todas las áreas de mi vida. Mi carrera despegó de una manera que nunca había imaginado, encontré relaciones significativas y amorosas, y mi salud y bienestar se fortalecieron. Todo comenzó a encajar de una manera que antes me parecía imposible. Descubrí que la clave para manifestar el éxito radica en la creencia profunda en la realización de nuestros deseos, en actuar y sentir como si ya hubieran sido cumplidos. Este cambio de mentalidad no solo transforma nuestra percepción de la realidad, sino que también desencadena una serie de eventos y circunstancias que nos acercan más a nuestros objetivos. La manifestación consciente no se trata solo de desear algo y esperar que suceda, sino de comprometerse activamente con el proceso de creación. Es un baile entre la fe y la acción, entre la visualización y la realización. Cuando aprendemos a bailar en armonía con estas fuerzas, nos convertimos en co-creadores de nuestro destino. Entender este principio fundamental fue un punto de inflexión en mi vida. Me di cuenta de que no había límites para lo que podía lograr si aprendía a dominar mi mente y mis emociones. Y así, con cada pequeño éxito que experimentaba, mi confianza en este poder crecía aún más. En el camino de mi búsqueda interior, descubrí que la manifestación consciente no era simplemente un conjunto de técnicas, sino una filosofía de vida. Se trataba de una profunda comprensión de que nuestra realidad externa es un reflejo directo de nuestra realidad interna. Esta idea resonaba profundamente en mí, desafiándome a mirar más allá de lo evidente y a explorar el vasto universo de mi propia mente. Me sumergí en el estudio de la mente subconsciente y su poder para moldear nuestra experiencia cotidiana. Descubrí que nuestras creencias más arraigadas, a menudo arraigadas en lo más profundo de nuestra psique, actúan como los cimientos sobre los cuales se construye nuestra realidad. Si deseaba transformar mi vida, necesitaba comenzar por transformar mi forma de pensar. Este proceso no fue fácil. Requería un compromiso constante de autoexploración y autoconciencia. Me enfrenté a mis propias limitaciones y creencias autolimitantes, desenterrando capas de condicionamientos que habían moldeado mi percepción del mundo desde mi infancia. Pero con cada paso hacia la claridad, sentía como mi capacidad para manifestar mis sueños se fortalecía. Una de las lecciones más poderosas que aprendí en este viaje fue la importancia de mantener la fe inquebrantable en mis sueños, incluso cuando enfrentaba desafíos y contratiempos. Entendí que cada obstáculo era simplemente una prueba de mi determinación y un recordatorio de que el universo siempre conspiraba a mi favor. Al mismo tiempo, aprendí a cultivar una profunda gratitud por todo lo que ya tenía en mi vida. Reconocer y apreciar las bendiciones presentes no solo me llenó de alegría y satisfacción, sino que también actuó como un imán para atraer más abundancia en todas sus formas. La clave para manifestar el éxito en todas las áreas de mi vida radicaba en mi capacidad para alinear mis pensamientos, emociones y acciones con mis deseos más profundos. Cada día, me comprometía a aferrarme a la visión de mi vida ideal y a actuar en consecuencia, confiando en que el universo conspiraría para hacerla realidad. A medida que profundizaba en este viaje de autodescubrimiento, comencé a experimentar cambios sorprendentes en todas las áreas de mi vida. Mi carrera despegó de una manera que nunca había imaginado, encontré relaciones significativas y amorosas, y mi salud y bienestar se fortalecieron. Todo comenzó a encajar de una manera que antes me parecía imposible. Descubrí que la clave para manifestar el éxito estaba en mi capacidad para fusionar mi imaginación creativa con una fe inquebrantable y una acción decidida. No se trataba solo de desear algo y esperar que sucediera, sino de comprometerme activamente con el proceso de creación. Era un baile entre la visión y la acción, entre la confianza y la perseverancia. A medida que continuaba mi viaje de manifestación consciente, me di cuenta de que el verdadero poder residía en mi capacidad para elevar mi conciencia y sintonizarme con la frecuencia de mis deseos. Esto significaba dejar de lado la duda y el miedo, y en su lugar, confiar plenamente en el proceso de creación. Una de las prácticas más transformadoras que incorporé fue la meditación. A través de la meditación, podía calmar mi mente y acceder a un estado de profunda paz interior. En este estado de serenidad, me encontraba más receptivo a las inspiraciones del universo y podía visualizar con mayor claridad mis metas y sueños. Además de la meditación, también practicaba la visualización creativa de forma regular. Cerraba los ojos y me sumergía en mi mundo interior, imaginando vívidamente cómo sería mi vida una vez que mis deseos se hicieran realidad. Sentía cada detalle con intensidad,
el sonido del éxito, la sensación de logro, la alegría de alcanzar mis metas. Pero la manifestación consciente no se trataba solo de imaginar lo que deseaba, sino de actuar en consecuencia. Comencé a tomar medidas concretas hacia mis objetivos, aprovechando cada oportunidad que se presentaba y aprendiendo de cada desafío en el camino. Sabía que el universo respondía a mis acciones con un flujo constante de apoyo y oportunidades. Una de las lecciones más valiosas que aprendí en este proceso fue la importancia de mantener una mentalidad de abundancia. En lugar de centrarme en lo que me faltaba, aprendí a enfocarme en todo lo que ya tenía y en todas las posibilidades que se abrían ante mí. Esta perspectiva positiva no solo atrajo más abundancia a mi vida, sino que también me permitió disfrutar plenamente de cada momento presente. Con el tiempo, comencé a ver los frutos de mi trabajo interior manifestándose en mi realidad externa. Las oportunidades que antes parecían fuera de mi alcance ahora se presentaban ante mí de forma natural. Las personas adecuadas aparecían en mi vida en el momento perfecto, y cada paso que daba me acercaba más a mis sueños. A medida que mi confianza en este proceso crecía, también lo hacía mi capacidad para manifestar mis deseos con rapidez y facilidad. Ya no veía los obstáculos como barreras insuperables, sino como oportunidades para crecer y evolucionar. Cada desafío era simplemente una prueba de mi determinación y una confirmación de mi capacidad para crear la vida que deseaba. A medida que avanzaba en mi viaje de manifestación consciente, me encontré cada vez más en sintonía con el flujo natural del universo. Comencé a reconocer los patrones y las sincronicidades que se tejían a mi alrededor y aprendí a interpretarlos como signos de que estaba en el camino correcto. Una de las claves para mi éxito fue aprender a dejar ir el control y confiar en el proceso. En lugar de intentar forzar las cosas a mi manera, aprendí a soltar y permitir que el universo se encargara de los detalles. Esto no significaba ser pasivo, sino ser receptivo y estar abierto a las oportunidades que se presentaban. A medida que profundizaba en mi práctica de manifestación consciente, también comencé a compartir mis conocimientos con los demás. Descubrí una profunda satisfacción en ayudar a otros a descubrir su propio poder interior y a transformar sus vidas de la misma manera que yo lo había hecho. Una de las lecciones más valiosas que aprendí en este proceso fue la importancia de la autenticidad. Descubrí que cuando vivía en alineación con mis valores y mi verdad más profunda, el universo respondía de manera positiva. En lugar de tratar de ser lo que pensaba que otros querían que fuera, me permití ser completamente yo mismo, y eso atrajo a personas y oportunidades que resonaban con mi autenticidad. Otra parte fundamental de mi práctica de manifestación consciente fue aprender a gestionar mis emociones de manera efectiva. Comprendí que nuestras emociones son como imanes que atraen experiencias similares, por lo que era crucial mantener un estado de ánimo positivo y optimista. Esto significaba practicar la gratitud diaria, practicar la compasión hacia mí mismo y hacia los demás, y cultivar una actitud de aprecio por la vida en general. A medida que incorporaba estas prácticas en mi vida diaria, noté que mis manifestaciones se volvían más rápidas y más poderosas. Los deseos que una vez parecían estar fuera de mi alcance ahora se materializaban con sorprendente facilidad. Esto me llevó a comprender que el único límite para lo que podía lograr era mi propia imaginación y creencia en mí mismo. Conforme mi comprensión de la manifestación consciente se profundizaba, también experimentaba una transformación interna significativa. Comencé a darme cuenta de que el verdadero poder residía en mi capacidad para conectarme con mi ser interior y alinear mis deseos con mi propósito más elevado. Una de las prácticas que encontré más poderosas en este viaje fue la práctica del perdón. Aprendí que el resentimiento y la ira hacia los demás o hacia mí mismo solo servían para bloquear el flujo de la energía positiva en mi vida. Al liberar el pasado y perdonar a aquellos que me habían herido, encontré una sensación de paz interior que me permitió avanzar con mayor facilidad hacia mis objetivos. Además del perdón, también aprendí la importancia de mantener una actitud de gratitud en todo momento. La gratitud es una poderosa fuerza que abre las puertas a más bendiciones y oportunidades en nuestra vida. Cada día, hacía una lista de las cosas por las que estaba agradecido, desde las cosas más simples hasta las más grandes, y esto me ayudaba a mantener una perspectiva positiva incluso en los momentos más difíciles. Otro aspecto fundamental de mi práctica era el enfoque en el presente. Aprendí que la única realidad que realmente importa es el momento presente, y que al estar completamente presentes en el aquí y ahora, podemos aprovechar al máximo cada experiencia y crear un futuro más positivo y próspero. A medida que incorporaba estas prácticas en mi vida diaria, comencé a experimentar un nivel de paz y felicidad que nunca antes había conocido. Aprendí a confiar en el proceso de la vida y a saber que todo sucede en el momento perfecto y de la manera perfecta. Esto me permitió soltar el miedo y la ansiedad por el futuro y simplemente disfrutar del viaje.
Una de las lecciones más valiosas que aprendí en este viaje fue que el verdadero éxito no se mide por nuestras posesiones materiales o logros externos, sino por nuestra paz interior y nuestra conexión con nuestro ser interior. Aprendí que al alinear nuestras vidas con nuestros valores más profundos y vivir desde un lugar de autenticidad y propósito, podemos experimentar una verdadera sensación de realización y plenitud. A medida que avanzaba en mi viaje de manifestación consciente, también me di cuenta de la importancia de cultivar relaciones significativas y de apoyo. Comprendí que nuestras conexiones con los demás tienen un impacto profundo en nuestra vida y en nuestra capacidad para manifestar nuestros deseos. Para mí, esto significaba rodearme de personas que me apoyaban en mi camino y que compartían mi visión de la vida. Me rodeé de amigos, familiares y mentores que me inspiraban a crecer y a alcanzar mis metas más elevadas. A través de estas conexiones, encontré un sentido de comunidad y pertenencia que me ayudó a mantenerme enfocado en mis objetivos, incluso en los momentos más difíciles. Además de cultivar relaciones significativas, también aprendí la importancia de establecer límites saludables en mi vida. Aprendí a decir no a las cosas que no estaban alineadas con mis valores y prioridades, y a decir sí a las oportunidades que me acercaban más a mis metas. Esto me permitió mantener un equilibrio saludable entre mi vida personal y profesional, y a conservar mi energía para las cosas que realmente importaban. Otro aspecto fundamental de mi práctica de manifestación consciente fue aprender a cuidar mi cuerpo y mi mente. Comprendí que nuestra salud y bienestar son la base de nuestra capacidad para manifestar nuestros deseos, por lo que hice del autocuidado una prioridad en mi vida. Esto incluía comer una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente y practicar técnicas de relajación como el yoga y la meditación. A medida que incorporaba estas prácticas en mi vida diaria, comencé a experimentar un nivel de paz y satisfacción que nunca antes había conocido. Aprendí a confiar en el proceso de la vida y a saber que todo sucede en el momento perfecto y de la manera perfecta. Esto me permitió soltar el miedo y la ansiedad por el futuro y simplemente disfrutar del viaje. Una de las lecciones más valiosas que aprendí en este viaje fue que el verdadero éxito no se mide por nuestras posesiones materiales o logros externos, sino por nuestra paz interior y nuestra conexión con nuestro ser interior. Aprendí que al alinear nuestras vidas con nuestros valores más profundos y vivir desde un lugar de autenticidad y propósito, podemos experimentar una verdadera sensación de realización y plenitud. A medida que continuaba mi viaje de manifestación consciente, me di cuenta de que el verdadero poder residía en vivir desde un lugar de amor incondicional. Comprendí que el amor es la fuerza más poderosa en el universo y que cuando vivimos desde un lugar de amor, podemos manifestar milagros en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Una de las formas en que practicaba el amor incondicional era a través del perdón. Aprendí que perdonar a los demás y a mí mismo era esencial para liberar el pasado y abrirme a nuevas posibilidades en el presente. Al soltar los resentimientos y las heridas del pasado, encontré una sensación de paz interior que me permitió avanzar con gracia y facilidad hacia mis metas y sueños. Además del perdón, también practicaba la compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Comprendí que todos estamos en un viaje de crecimiento y evolución y que todos cometemos errores en el camino. Al practicar la compasión, pude liberarme del juicio y la crítica y abrirme a la aceptación y el amor incondicional. Otra forma en que practicaba el amor incondicional era a través de actos de bondad y generosidad hacia los demás. Descubrí que cuando extendía la mano para ayudar a los demás, también estaba ayudándome a mí mismo. El acto de dar amor y apoyo a los demás no solo elevaba sus vidas, sino que también elevaba la mía, creando un ciclo de amor y gratitud que se expandía y crecía sin cesar. A medida que profundizaba en mi práctica de amor incondicional, comencé a experimentar una profunda conexión con el universo y con todas las formas de vida que me rodeaban. Me di cuenta de que todos estamos interconectados en un nivel fundamental y que cuando vivimos desde un lugar de amor, podemos crear un mundo más amoroso, compasivo y abundante para todos. Una de las lecciones más valiosas que aprendí en este viaje fue que el amor es la fuerza más poderosa en el universo y que cuando vivimos desde un lugar de amor, podemos manifestar milagros en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Aprendí que el amor incondicional es la clave para manifestar el éxito en todas las áreas de mi vida y que cuando vivimos desde un lugar de amor, todo es posible. En resumen, mi viaje de manifestación consciente me enseñó que el verdadero poder reside dentro de cada uno de nosotros y que cuando nos conectamos con nuestro ser interior y vivimos desde un lugar de amor incondicional, podemos manifestar milagros en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Que este relato inspire a cada uno a explorar su propio poder interior y a crear la vida de sus sueños. En el viaje de manifestación consciente que compartimos hoy, hemos explorado las profundidades del poder interior y la capacidad de transformar nuestras vidas.
Cada palabra compartida ha sido un faro de luz en este camino hacia la realización personal. Ahora, nos encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Qué resonó contigo? ¿Qué experiencias has tenido con la manifestación consciente? Déjanos saber en la caja de comentarios abajo. Además, si este video te ha inspirado de alguna manera, no dudes en darle un like para que más personas puedan encontrar este contenido transformador. Únete a nuestra familia suscribiéndote al canal para más contenido como este. Y no olvides compartir este video con aquellos que creas que podrían necesitar un impulso en su viaje de manifestación consciente. Juntos, podemos crear un mundo más amoroso, próspero y abundante.